Mateo, vamos a ir al capítulo número 13, versículo número 44. ¿Ok? Mateo 13, 44. Y me gusta mucho porque en Mateo, precisamente en el capítulo 13, nosotros vemos, hay 7 parábolas que Jesús habla. Y en todas estas parábolas Jesús está hablando acerca del reino. Cuando hablamos acerca de una parábola, nosotros estamos hablando de una historia que se cuenta de tal forma que la gente pueda entender el significado. Entonces Jesús, muchas de las cosas que predicaba y compartía lo hablaba en parábolas. ¿Por qué? Porque él quería que la gente pudiera verlo desde la perspectiva de su situación en ese momento. Es decir, Jesús ponía el reino y lo explicaba de tal forma que la gente lo viera, vamos a llamarle de esta forma, aterrizado a su vida cotidiana. Si nosotros pudiéramos hablar parábolas el día de hoy, literalmente nosotros las usaríamos. Tú hablas mucho con parábolas. Sí, yo. Paco habla mucho con parábolas. Bueno, algo así. Entonces, ¿qué hacemos? Las traducimos o las interpretamos a el tiempo que estamos viviendo nosotros ahora. Entonces, Jesús hacía eso en su momento. Entonces, en el capítulo 13, versículo 44, esta es una de las parábolas que a mí más me gusta. Nada más quiero decir algo Sí. antes de leerlo. Y lo importante de las parábolas es eso. Hay muchas personas que como que no se identifican porque obviamente los ejemplos son a la época en la que estaba Jesús. Exacto. Pero nosotros tenemos que estudiarlos y aterrizarlos para poderlo emplear y que nosotros lo podamos entender a nuestra época, porque hay muchas veces que como tú no naciste en un lugar donde es común algo, pues tal vez no puedes entender el significado completo. Por eso nos adentramos y tratamos de entenderlo para saber cómo lo podemos aplicar nosotros. Exactamente. ¿Sí? Entonces, te leo entonces, vamos a leer Mateo 13, versículo 44, y dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Otra vez. Me encanta la última parte porque dice: gozoso por ello vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hay un par de cosas que nosotros podemos identificar cuando Jesús está hablando esta parábola. Lo primero es que dice, él compara el reino con algo que tiene mucho valor y comienza diciendo que el reino es semejante a un tesoro escondido. ¿Por qué Jesús empieza diciendo o empieza hablando desde el inicio con un tesoro escondido? Porque si bien el reino está a disposición de todos, el reino también para muchos pudiera estar escondido al no poder encontrarlo de una forma. Hemos platicado ya anteriormente, hay momentos en la vida en que nuestros ojos es como si estuvieran nublados, sí, y estuvieran prácticamente llenos de telarañas y no podemos ver. Entonces, cuando tú encuentras, o cuando esta venda te es quitada de los ojos, o cuando literalmente tu vista es limpiada y tú encuentras el reino, es como encontrar este tesoro. Ahora, cuando nosotros hablamos de un tesoro, obviamente todas estas películas de piratas y de películas épicas donde vemos los tesoros que guardaban y todo esto, ¿no? Que vemos por lo general los cofres llenos de oro con monedas y pulseras y joyas y copas y todo esto, ¿no? Entonces, cuando vemos un tesoro, la verdad es que en todas las analogías, en todos los ejemplos que tú ves, la gente siempre lo ve y ¿qué es lo primero que hace? Se vuelve loca. Literalmente. De hecho, es como ¿cómo llamarle? Sí, es como híjole, se me fue la palabra. Pero bueno, sobre todo en este tipo de historias, hablan acerca de que cuando las personas se encontraban en la historia antigua, vamos a llamarlo de esta forma, en la historia antigua mencionan que cuando las personas se encontraban con los tesoros, su corazón era probado. Hay muchas historias que hablan de esto, sobre todo en la historia antigua. Se habla acerca de que cuando el hombre o las personas encontraban un tesoro o había un hallazgo de civilizaciones antiguas, lo primero que el tesoro literalmente hacía era que probaba su corazón. Uh-huh. Y al momento de que probaba el corazón, que hacía, mostraba cuál era la intención que había al tenerlo. Si las personas se volvían locas ante esto y literalmente no tenían control, lo que sucedía era que el tesoro se había vuelto el amo y el dueño de ellos. Entonces ellos estaban así como que no sabían qué hacer. Pero si ellos tenían como este control sobre lo que habían encontrado,
entonces se volvían administradores de aquello que ahora tenían. Cuando Jesús habla de esta historia, Jesús dice, este hombre se encontró un tesoro, encontró algo que tenía mucho valor y que difícilmente alguien podía encontrar a simple vista. Por eso dice que era un tesoro escondido. Pero cuando él encuentra, ¿qué hace? Fíjate nada más lo interesante de la parábola y de la analogía que dice Jesús. Cuando el hombre encontró el tesoro, llamándole el reino, ¿qué hizo? Vio su condición humana y se dio cuenta que todo lo que él tenía era de tan poco valor, exacto, era de tan poco valor que no tenía ningún problema con despojarse de él con tal de tener lo que ahora había encontrado. Me encanta. Y así es como funciona el reino. Sí. Cuando tú encuentras el reino, Jesús dice, él vendió todo lo que tenía, se despojó de todo lo que tenía, fue y lo vendió, compró el terreno donde estaba ese tesoro, porque ahora era suyo. Y así es como funciona el reino. Nosotros encontramos lo que vemos ahora en lo que dice que es el reino, es gozo, paz y justicia en el Espíritu. Sí. Entonces cuando yo encuentro estas tres cosas, todo lo demás pierde un valor para mí. ¿Y qué digo? Yo no tengo problema con despojarme de esto. ¿Por qué? Porque lo que he encontrado tiene mucho más valor. Sí. Y es a lo que se refiere Jesús, ¿no? Sí. Le dije a Paco, este versículo es un problema porque es una prédica. Le dije, esto es una prédica y dicho y hecho. Perdón. Ya se lo predico. Perdón. Pero sí es cierto. O sea, cuando nosotros empezamos, es increíble, o sea, todo el mensaje que tiene un solo versículo, podemos pasar horas y horas, y yo creo que pues toda la palabra de Dios siempre digo lo mismo, pero sí. es un versículo que siempre tenemos que meditar porque es real. Sí. Cuando tú ves realmente y cuando tú valoras este tesoro que no es revelado a todos, que es revelado a las personas que realmente le den el valor que tienen, ¿no? Sí. Entonces, cuando una persona sabe lo valioso que es, dice, no hay nada que se compare, no voy a dejarme desviar, no me voy a dejar apantallar, no me voy a dejar, porque todo lo demás no vale nada a comparación a lo que es esto. Y así es el reino de Dios, ¿no? Exactamente. O sea, ¿qué puede compararse con aquello que le da plenitud a tu vida? Sí. ¿Qué puede compararse? Es que no hay nada más hermoso. De hecho, ayer estábamos platicando de eso, o sea, del rey Salomón, ¿no? Y estábamos hablando de muchas cosas y no hay nada más bello que vivir una vida plena. Ajá. Y solamente una persona que realmente vive con Dios todas las cosas puede vivir una vida plena. Exactamente. Ahora, el versículo que sigue habla exactamente, déjame nada más aquí, dame un segundo. Okay. Entonces, el siguiente versículo 45 dice, también el reino de los cielos es semejante sí. a un mercader que busca buenas perlas. Otra prédica. Otra prédica. Y dice, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es que van de la mano estas dos. Entonces, van de la mano porque... Ya me aventé dos parábolas. Ya saben todos. En un devocional. Pero aquí voy con esto. Cuando nosotros comenzamos a hablar del valor que tiene el reino, lo mencionaba ahorita, el reino tiene un valor inmesurable en lo que nosotros podamos ver de nuestra vida. Por eso es que Jesús lo dice de una forma tan sencilla, pero a la vez una manera tan entendible. Porque cuando nosotros venimos al entendimiento de quién es Él y lo que Él tiene para nosotros, entonces yo me doy cuenta que sin importar cualquier posesión que yo pueda tener, o cualquier situación que yo esté viviendo, o cualquier cosa que yo haya logrado, al final, al ser expuestas al valor que tiene el reino para mi vida, entonces yo digo, vale la pena desgastar todo lo que tengo con tal de que el reino sea establecido en mi vida. Así es. Y a veces la vamos
tanto valor, y no le quiero restar valor a nuestra vida cotidiana, pero a veces ponemos tanto enfoque y le damos más valor a las cosas que realmente no nos llenan, por así decirlo, o no son la fuente de nuestra plenitud o nuestra vida. Voy a poner un ejemplo. Ayer estaba hablando acerca del trabajo y ¿por qué te afanas tanto o por qué le dedicas tanto tiempo a pensar en los problemas del trabajo? Y a veces tú piensas que eso es más importante, no darle tiempo a Dios por estar en las cosas del trabajo. ¿Qué te es más beneficioso? ¿Estar preocupado, ansioso, estresado, o darle tiempo al reino y vivir el reino, que es gozo, paz y justicia en el Espíritu, y poder vivir en una paz interior? Por eso dice que sobrepasa todo lo que puedas entender. ¿Qué quiere decir eso? No importa que el mundo se esté cayendo, tú tienes paz en Cristo. ¿Por qué? Porque sabes que lo que ha de venir con Él es para bien. Sí. Entonces, el que nosotros tengamos esta convicción, o sea, nosotros nos hace ver que si tú lo pones en una balanza, ¿qué es más preciado? ¿Qué pesa más? Obviamente tener una vida llena de paz, una vida llena de gozo, una vida llena de satisfacción con Dios, no con cosas perecederas, no con cosas que se van a acabar, que nada más van a durar un tiempo, que las disfrutas tantito y después se acaban y ya se van y que necesitas más para llenarte. No, o sea, realmente con Dios y viviendo el reino tienes una vida plena todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No importando lo que pase. ¿Por qué? Se va a escuchar muy raro esto, porque ahora eres dueño de todo eso. ¿Qué hizo esta persona en esta parábola? Dice, vendió todo lo que tenía y se hizo dueño del campo en donde estaba el tesoro. Es decir, ahora era dueño, ahora le pertenecía. Sin importar cualquier cosa, ahora él era el que literalmente podía caminar por todo ese campo sabiendo que el tesoro de quién era, suyo. Cuando tú entras en esta verdad y te das cuenta que el reino ha sido establecido, dice la Biblia que cuando Jesús comenzó su ministerio, hablaba acerca del reino, hablaba acerca de que el reino está aquí. Entonces, hoy nosotros vivimos el reino de esta manera. ¿Pero de qué forma? De entender que el reino ahora está establecido y que yo vivo en él como literalmente dueño de lo que Dios me ha entregado. Sí. Y hay un crecimiento en eso. Ahorita están poniendo ahí, cuando yo encontré el reino, dice, dejé de hacer muchas cosas para aprender más de él. Exactamente. Dejé de hacer muchas cosas. Y aquí es donde siempre hablamos acerca de la agenda, ¿verdad? Exactamente. Ay, es que Dios no cabe en mi agenda, es que no tuve tiempo para Dios. No. Nosotros nos acoplamos ahora a la agenda de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Él dice que nosotros hacemos, lo que Él dice que nosotros nos tenemos que preparar, que tenemos que crecer, nosotros nos acoplamos a su agenda, y eso desarrolla muchas cosas en nuestra vida y nos hace crecer y nos hace entender cómo vivir en el reino. Sí. ¿Me explico? Y eso no tiene fin. No es de que, ya aprendí todo. No, día a día. Ayer yo tuve un día increíble. O sea, no por las cosas que me pasaron, sino por todo lo que Dios me dijo. Exactamente. Y me llenó de tanto gozo. Por eso les digo, no importa lo que pase, las cosas alrededor, cuando Dios te habla y te habla de una forma específica, tú dices, ok, ya entendí, tengo que seguir caminando. Y fíjate, pasa algo bien interesante, Ruth, cuando nosotros vemos las cosas desde nuestra perspectiva humana. Hay un experimento que se hizo hace ya varios años, digo ya un poco de bastantes años, que se llamaba The Marshmallow Project. No sé si alguna vez lo has escuchado. The Marshmallow Project, o el proyecto del malvavisco. Entonces, el proyecto del malvavisco. Entonces, en el proyecto del malvavisco, o en el Marshmallow Project, lo que hacían era que ponían a unos niños y les ponían un malvavisco. Y los ponían en una sala. El niño estaba solo completamente, tenía un plato y tenía un malvavisco. Y le decían al niño, tienes este malvavisco. Si no te lo comes,
te voy a dar 2 malvaviscos. Entonces, la dinámica del video es muy interesante. Ustedes pueden buscarlo, está en YouTube, le pones así The Marshmallow Project, y tú vas a ver cómo los niños están, mira, así, hay uno que se pone así, hay otro que literalmente le muerde y lo deja y pues, y hay otro que lo agarra y se lo pone así en la boca como si se lo va a comer, pero está ahí. Pero ¿qué sucedía? Que literalmente algunos ¿qué hicieron? Lo tomaron, tuvieron el efecto inmediato, pero se quedó ahí. Y hubo quienes se despojaron, se va a escuchar muy profundo, pero se despojaron del deseo inmediato de tener ese único malvavisco para tener lo que les iba a venir después. Exacto. Y le dieron 2. Exacto. Así es fácil. Y así es el reino. Es un increíble. Muchas veces no nos atrevemos a soltar una sola cosa tan pequeña que nos detiene de recibir aquello que es eterno, que no se corrompe y que dura para siempre. Por eso siempre estamos hablando de visión. Exactamente. Porque si Dios te da realmente visión, tú puedes ver eso. No me conviene las cosas como lo inmediato, el placer inmediato, las cosas inmediatas, el deseo inmediato, lo que quiero ahorita, lo que me está controlando ahorita. O sea, nosotros vemos cosas más allá, sí. ¿No? Entonces me encantó ese ejemplo y sí es cierto. O sea, y como tú dices, en realidad sí es muy profundo, pero es real. Sí. O sea, las personas que realmente tuvieron la visión de los 2 malvaviscos fueron los que se esperaron los niñitos. Fueron los que esperaron. Pues es que hay sabiduría también en los niños. Sí, mucho. También se esperaron para poder recibirlo. Y de eso se trata. Al final, cuando nosotros volvemos a leer esta parábola, y se lo voy a leer otra vez, dice: el reino es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. A mí me impacta cada que dice vende todo lo que tiene, porque el reino es no tener temor a despojarme de lo que tengo ahora con tal de recibir aquello que es eterno. Y es mejor porque no cargas con cosas viejas. No cargas con nada. Hay un misionero que usó grandes cosas, creo que tú lo conoces, Jim Elliot. Jim Elliot fue un misionero en la zona de la selva en Brasil y el Ecuador. Entonces Jim Elliot tenía una frase que decía: no es un tonto aquel que pierde aquello que no puede retener con tal de ganar aquello que nunca le podrá ser quitado. ¡Wow! ¿Me explico? Encanta, ese ¿sí? Es el reino. Ese es el reino. Sí. Ese es el reino. Despojarme de aquello que no es mío para tener aquello que ahora por derecho y lo que Jesús hizo por mí me pertenece. Sí. Eso es el reino, eso es gozo, eso es paz y eso es justicia. No me importa despojarme de lo temporal, no me importa despojarme de las cosas que son insignificantes a comparación de mi Dios. O sea, no me importa. ¿Por qué? Porque yo tengo mis ojos puestos en lo eterno. Porque yo tengo mis ojos puestos en cosas mayores, en cosas grandes, porque yo sé. Cuando tú empiezas, ahorita les estaba diciendo eso, o sea, hay que tener, por eso Pablo siempre habla acerca de renovar nuestro pensamiento, y siempre lo decimos, pero a veces no profundizamos, o sea, no nosotros, sino todos en general, a veces no profundizamos en eso, sí. en dejar de pensar como pensábamos. O sea, no puedes tener miedo de soltar una pequeña cosita que te va a hacer feliz una semana, sí. O un mes, o a comparación de tu vida que te va a hacer feliz 2 años. Exacto. Y soltar algo que te va a hacer feliz eternamente. O sea, es ilógico. Por eso tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y tenemos que decir, a ver, espérame, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy ahorita que estaba diciendo eso, o sea, ¿cómo voy a ver si me acuerdo de Dios? Si yo lo necesito. Exactamente. Es tonto pensar así. ¿Cómo a ver si yo lo necesito? Necesito estar con Él, necesito pasar tiempo con Él. Exacto. Necesito vivir el reino, necesito su presencia, necesito que me enseñe, necesito aprender, necesito crecer. Exactamente. ¿No? Así es. Pues, ¿qué te parece si oramos? Sí, vamos a orar. Vamos a orar porque si no, no puedo quedar aquí una sí, hora te más. dije, era estudio, no era devocional. Esta es predica, ¿verdad?
Sí. Muy bien, Dios, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Jesús, porque a través de cada una de estas historias tú nos muestras la importancia que tiene el reino para nuestra vida. Y como tú veniste a mostrarnos aquello que jamás nos podrá ser quitado. Gracias, Jesús, por venir y establecer tu reino en esta tierra. Gracias, Espíritu Santo, por ser el que manifiesta todo esto en nosotros y ahora poder disfrutarlo en todo momento. Hoy decidimos vivir el reino en esta tierra. Gracias, Dios, por todo lo que haces y lo que harás en medio de nosotros. Te amamos y te bendecimos, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo.